Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 17 de junio de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena. Ya sabes que, como siempre, es un placer estar en tu programa. ¿Dónde está tu destino? Editorial Carena. Último libro, sí, completa la trilogía. Lo que estoy disfrutando yo con esta novela es que no me lo puedo creer y cada día es un paso más. El calor humano que recibo. Estuve este viernes firmando en Madrid, 2 horas y media con gente que venía que le firmase. Es un sueño que vivo con esta novela y ojalá todos los que la quieran leer pues disfruten y logre transmitir las emociones que intento con ella. Estupendo. Y hablando de sueños, siempre habrá un lugar para soñar, que es su anterior novela. Estupendo. En la esquina de la mesa, Francisco González es periodista. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Estupendo, muchas gracias, buenas noches. Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. José Hermida es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer. Don Domingo, que nos tiene que informar usted de una actividad que va a tener, de unas jornadas que estuvo presentando el otro día en Coruña, en Pontevedra. Preséntalas aquí ahora. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, las actividades de los cursos de verano de julio, septiembre y octubre de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Galicia, que, bueno, el solo nombre del primer rector de esta universidad es un reto que da nombre a la misma, de llevar a cabo pues actividades de alta reflexión, de difundir también el conocimiento, y empezamos el 1 de julio en Pontevedra precisamente con un taller, por un lado de animación cinematográfica, y al día siguiente, se lo comentaba antes a Hermida, con un curso sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Terminamos el mes de julio en La Coruña con uno sobre tema que creo que también es interesante para Galicia: la pesca, la agricultura y el medio ambiente desde la perspectiva jurídica. ¿A quién van dirigidas? Bueno, no al público, ¿no? Sí, por supuesto. También. No solo a los universitarios de las 3 universidades de Galicia tienen un descuento en la matrícula del 50%. Hay muchas becas de las diputaciones de Pontevedra y de La Coruña, pero muchas actividades. Por ejemplo, hay un taller de escritura creativa en Ferrol que está teniendo también mucha demanda y está dirigido a todo el público interesado, que nos honra ahora con permitirnos entrar en sus casas, por ejemplo. Es la primera actividad que promueve desde que usted es director. Efectivamente, de la Universidad Méndez Pelayo, pero son 22 cursos cortos los que empezamos el 1 de julio. Bueno, pues le deseamos... Pues muchas gracias. Le damos mucha suerte, muchos éxitos y seguiremos abundando en ello a medida... Muy amable por la referencia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos entonces con el primero de los temas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a prometer que va a dar batalla del crédito, tanto en España, que por eso insta a la banca a que financie las pymes, como en Europa. Dice que va a hacer todo lo posible para que el Banco Central Europeo sea realmente un banco central. Vamos a ver esta pieza. El pacto alcanzado la semana pasada por el Partido Popular y el Partido Socialista de cara al próximo Consejo de Europa hace coincidir, aunque solo sea en el fondo, el mensaje de sus líderes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido dar la batalla del crédito en España y trabajar para conseguir que el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central. Y que ahora lo que toca es perseverar, esforzarse, no desanimarse y dando la batalla aquí por el crédito y por las reformas, y en Europa por el sentido común, la integración europea y la liquidez. Por otro lado, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido en París una política inteligente que compagine austeridad y crecimiento económico ante el fracaso de la política aplicada hasta ahora. Y por tanto la necesidad de impulsar políticas de crecimiento, lo que no quiere decir que los socialistas estemos por bajar la guardia frente a nuestros desequilibrios presupuestarios. No se trata de bajar la guardia, se trata de hacer las cosas de forma distinta y, por tanto, se trata de ser austeros de manera inteligente, o lo que es lo mismo, austeros pero compatibles con el crecimiento y con la creación de empleo.
Rajoy, ante empresario de Tarragona, ha vuelto a dar un mensaje de optimismo sobre la situación económica al señalar que se ve la luz al final del camino. Luz al final del camino, es la segunda vez que lo dice. Don Francisco, empezamos por usted. Bueno, pues empezamos bien. Yo creo que a todos nos encantaría que el presidente tenga razón, que efectivamente y algún momento encontraremos luz al final del camino. Es evidente que este no puede ser un camino eterno, un camino indefinido. Más complicado es saber la distancia a la que está esa luz, si realmente esa luz nos está más próxima o menos próxima. España lleva meses batallando en el ámbito de la Unión Europea por ese concepto de la unión bancaria. Al final, nuestro país es un país que tiene problemas de financiación, estamos teniendo menos de los que teníamos hace un año o que teníamos hace 6 meses, pero seguimos pagando el dinero caro, más caro que otros países de la Unión, mucho más caro que, por ejemplo, Alemania, y entonces, desde una perspectiva europea, resulta difícil comprender por qué al señor Anguita le sale el dinero más caro que a mí, o al revés, o más barato que a mí, si los dos formamos parte de esa misma unión. Es como si a un catalán le saliera el dinero más caro que a un madrileño o que a un gallego. Claro, eso chocamos con la situación de Alemania, que no le interesa tanto esa unión bancaria porque ella se está financiando a coste cero, incluso recibiendo dinero, ¿no? Y es un problema porque al final la unión tiene sus cojeras, es decir, ¿hay un proyecto realmente sólido de Unión Europea o hay un proyecto de intereses de cada uno de los estados y tratar de armonizarlos para, bueno, tratar de llevarse bien? Quizá ahí está un poco la clave, si en algún momento hubiera o hay un liderazgo europeo constante, fuerte, que va a suponer que los diferentes estados pierdan autonomía, que pierdan competencias, o si vamos a seguir pues, con un modelo donde va a haber 1 o 2 locomotoras y los demás vamos a ir un poco detrás. Desde luego, yo espero que el presidente tenga razón, desde luego. Siempre estamos, ¿no?, hablando de la... Hace mucho que no hablamos, pero desde luego está ahí, sobre la mesa, la Europa de las 2 velocidades, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, alguien se está beneficiando de nuestras miserias. Y bueno, pues se dicen los grandes expertos, ¿no?, que hasta que no pasen las elecciones en Alemania, que están ahí, pues cuanto peor nos vaya a nosotros, pues mucho mejor. Bueno, yo me quedo con esto, dar la batalla del crédito, y que por eso anima a los bancos a que financien las pymes. Muy bien, pero es que los bancos no le hacen ni caso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí es que los responsables políticos, tanto en España como en Europa, en esta crisis muchas veces hablan como si el asunto no fuera con ellos, como alguien que está comentando la realidad o como quien se está enfrentando, digamos, a fenómenos meteorológicos que se escapan a las decisiones humanas. Yo quiero decir, por un lado, yo creo que tiene razón el presidente Rajoy cuando habla de que el Banco Central Europeo tiene que tener otro papel, porque nosotros sabemos que se ha dado mucho dinero público a los bancos, España ha pedido un rescate para los bancos, pero es que ha habido otras maneras de financiar a los bancos, y a mí lo que me parece insólito es que desde hace más de un año el Banco Central Europeo haya estado dando una barra libre de liquidez que le ha permitido que las entidades bancarias recibiesen dinero al 1 o al 1,5% para luego comprar deuda pública al 7%. Y eso se ha estado haciendo con el dinero del Banco Central Europeo. Y esa barra libre de liquidez famosa no ha servido para que fluya el crédito. Por otro lado, también es verdad una cosa, el Estado español ahora mismo controla una serie de entidades bancarias que han sido nacionalizadas, que han recibido ese dinero de Europa. Yo no sé si el gobierno no puede utilizar esa palanca, que son las entidades nacionalizadas, para intentar reactivar el crédito. Pero, en fin, si estamos esperando a que los bancos lo hagan espontáneamente, pues no sé. Porque, claro, este mensaje de la luz al final del túnel está muy bien, pero es que, claro, hace 2 meses recordamos todos una rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde los ministros de Economía y Hacienda nos pintaron un panorama negrísimo y nos reconocieron que acabaríamos la legislatura con más paro que lo comenzamos. Entonces,
tiene problemas de credibilidad este mensaje, que ojalá fuese cierto. ¿Pueden los bancos, puede el presidente, puede el gobierno realmente presionar a que los bancos realmente den crédito? Hombre, yo creo que el gobierno ¿Sobre todo los nacionalizados? sí que puede presionar, pero aquí yo lo que estoy viendo, y por una vez hasta puedo estar de acuerdo con las palabras, aunque me temo que no tienen eficacia, que ha dicho tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición. Austeridad con inteligencia, el líder de la oposición, y que hay que dar más crédito a lo que ha dicho el presidente. Pero yo creo que han sido palabras dirigidas a los españoles y no a los bancos, sino buscando cada uno, digamos, un apoyo, porque es que es necesario el crédito. Porque en el momento que haya crédito, haya confianza, se va a impulsar la economía. Si alguien piensa que las 35 empresas del IBEX son las que van a crear empleo, está súper equivocado. Eso crea asalariados y ya ni melioristas. La riqueza de un país está en la pequeña y en la mediana empresa, y en estos momentos son unos de los más perjudicados de las crisis. Por tanto, hay que hacer algo para activarlos. De momento son palabras como las que ha dicho el presidente del gobierno o como lo que se ha dicho de la oposición, pero hechos muy, muy pocos, salvo pequeños detalles. Y además es que uno de los graves problemas, igual de que no haya crédito, es la política del Banco Central Europeo defendida por Alemania, porque a Merkel, y es verdad, le va muy bien esta situación, tiene elecciones dentro de 90 y tantos días, parece que las va a ganar, y cuanto más apriete al resto de los países europeos que estamos con dificultades, más votos va a conseguir. Por tanto, aquí hay una batalla electoral. Y realmente lo que está haciendo Alemania es que hay países de 3 categorías. España estaba a punto de bajar a la tercera, está entre segunda y tercera, creo, tercera pongo los rescatados, y hay una realidad. Cada vez que se rescata un país, Alemania tiene beneficios. Entre otras cosas, su deuda es lo que se dice. A Alemania le hace falta 1.000 millones y ocurre que tiene que devolver 950 millones. Es que uno le da la risa, es que a mí me dan dinero y devuelvo menos de lo que me prestan, a cambio de que otros países como España han tenido hasta el 7% más de interés. Claro, si los países que están en dificultades tienen que pagar más interés para devolver la deuda y Alemania la consigue gratis financiarse, qué difícil es para España salir de esta situación. Por tanto, claro que hay que presionar a Alemania, porque Alemania no está jugando en beneficio de la Unión Europea, está jugando en beneficio de su economía. No sé si es el motor de Europa, que seguramente lo es, pero es para que ellos sean muy ricos y los demás estamos, digamos, ahogados. Por tanto, sí que hay que exigir unión a evidentemente, a nuestros partidos políticos, no la que se ha hecho formal, que no sé si valdrá mucho, para presionar, porque las palabras muy bonitas yo las comparto, pero hechos creo que ninguno. En el momento que haya crédito para los emprendedores, España va a empezar a salir de la crisis. Sí, efectivamente yo participo plenamente y desearía que efectivamente fuese más pronto que tarde realidad las palabras, pero aquí yo coincido tanto del presidente del gobierno como las del líder de la oposición. Es decir, es que es una ecuación que nadie puede no estar de acuerdo, es reducir gasto público, crecer económicamente y, en definitiva, pues contribuir a generar empleo, que es el gran drama que tiene la sociedad española en la actualidad. Pero yo no veo que a corto plazo existan unas grandes posibilidades de luces ni de brotes verdes. Pero es que además a mí me preocupa de todas maneras cuando se habla mucho, se habla de Europa, de la Unión Europea, etcétera. Claro, Europa es mucho más y algo distinto que ese modelo económico monetario implantado a partir de Maastricht. Suecia, Noruega, Dinamarca tienen menos problemas que nosotros y son Europa, y Inglaterra tiene una manera peculiar de estar en el euro. Es que el euro es una moneda de una fragilidad, como ya se vio desde la crisis de Grecia, después con Chipre, parecía que Grecia, que es una mínima parte del Producto Interior Bruto de Europa, que hacía tambalear y por eso se le perdonó la deuda. Y por tanto, yo creo que sí que hay que ser inflexibles, pero España tiene peculiaridades, porque, por ejemplo, el endeudamiento italiano sobre todo es deuda pública. Ahí, reduciendo el gasto público, se consigue avanzar, pero España es el país del mundo que tiene más deuda privada, y de ahí viene la sobregarantía, y por lo tanto lo que sí es necesario es que existen, y eso sin duda yo creo que lo compartirán todos nuestros oyentes y televidentes, el Estado tiene mecanismos legales de sobra como para hacer a los bancos, pero ya no solo los bancos nacionalizados que reciben dinero, a los bancos, a todos ellos, para que cumplan la función social del crédito, para que cumplan su misión, que es que el dinero llegue a quien lo necesite, que se genere crédito. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues eso, a ver, ¿por qué no lo hace? Eso efectivamente es porque el dinero que se le ha transferido a los bancos ha servido exclusivamente para
maquillar sus cuentas, ni siquiera para sanearlas, para hacer un maquillaje financiero, contable, pues estético. Y evidentemente yo creo que los bancos, y bueno, seguramente podrá corregirme alguno, lo han utilizado para mantener, para comprar deuda pública y para mantener la situación actual del Estado. Bien. Pero no para que llegue quien lo necesite. Pero es lógico. Que creo que también, de alguna manera, yo no sé si el Gobierno ha pedido apoyo a los bancos para que compren deuda pública, porque claro, el grave problema es que España no tiene un banco central. Y el Banco Central Europeo no cumple esa función. Entonces, en determinado momento, ha sido la banca privada la que ha comprado deuda pública, pero, insisto, haciendo un gran negocio, porque es recibiendo dinero al 1% y comprándolo a veces hasta al 7, o al 5 o al 6. Pero ese dinero recibido al 1% debía de ser precisamente para financiar proyectos generadores de empleo y de riqueza. Pero vamos a lo práctico. Es lógico que esto cree escepticismo y que los ciudadanos, o sea, porque es que Mariano Rajoy lleva prometiendo que el crédito va a fluir, que ahora sí, y realmente es que no. Es normal que digan, mira, es que no nos lo creemos. Mire, yo no le contesté directamente porque yo solo afirmo cuando tengo pruebas, como si fuera un fiscal. Y entonces tengo intuiciones. Lo que sí veo es el drama del desempleo. Por mucho que digan cómo están cerrando en ciudades con gente que como mínimo le está poniendo tanto empeño, ilusión, esfuerzo e incluso invirtiendo tanto dinero y como mínimo con tanta ilusión como nosotros por trabajar y que no encuentran trabajo, que están cerrando en Ferrol, en Pontevedra, en La Coruña, en las grandes ciudades, en Orense, en Santiago, los comercios se están cerrando, no están abriendo. A 10 días de la cumbre europea, varios miles de personas se manifestaron en 50 ciudades de España, precisamente reclamando que la Unión Europea modifique sus políticas de austeridad y también por la creación de empleo y una mayor protección social. Lo vemos. Miles de personas han salido a la calle en toda España, convocados por los sindicatos mayoritarios en 31 manifestaciones para exigir a la Unión Europea un cambio de rumbo en sus políticas de austeridad. Antes del inicio de las marchas, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Ignacio Fernández Tosso y Cándido Méndez, han lanzado claros mensajes a la cumbre europea prevista para los días 27 y 28 de junio. Reclamamos un cambio radical en las políticas, en su dimensión económica, en su dimensión social, por sus efectos que se están aplicando en Europa y, como decía, en cada uno de los países en particular. En una exigencia de definir en la próxima cumbre de los días 27 y 28 de junio un programa de recuperación económica urgente para el conjunto de la Unión Europea, que tenga como vector fundamental la creación de empleo, la protección de las trabajadoras y de los trabajadores jóvenes, la lucha contra las desigualdades. Estas movilizaciones, que han transcurrido de manera pacífica, han coincidido con la Semana de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos para reclamar a los gobiernos comunitarios una Europa con fuerte dimensión social que ponga en marcha políticas urgentes para la reactivación de la economía y acabar con el desempleo. Bien, voy a enunciar ya la siguiente y así, ya que son unas palabras de Rubalcaba, y así ya tenemos más material para debatir, sí, es que es el que nos falta. Y es que el señor Rubalcaba se siente razonablemente contento con el pacto conseguido con Mariano Rajoy de cara a Europa. Comparó con el fútbol, dice que bueno, pues cuando el Barça y el Real Madrid juegan cada uno en su campo, que luchan y demás, pero cuando están ya en la selección, que los dos persiguen el mismo objetivo, que es ganar. Sí, esto es muy simpático y ha salido en diversos lugares. Vamos a oír a vamos a oír al señor Rubalcaba y luego debatimos. Nadie puede defender públicamente que sean iguales dos partidos cuando uno está desmontando justamente lo que hizo otro. ¿Cómo puede ser igual el Partido Popular, que está desmontando la sanidad universal, pública y gratuita, que el Partido Socialista, que la creó? ¿No os dais cuenta que es imposible? ¿Cómo se puede predicar
la igualdad de dos partidos en el ámbito educativo cuando unos nos esforzamos por justamente garantizar la igualdad de oportunidades y otros desde que han empezado a gobernar no hacen otra cosa que intentar cargarse la igualdad de oportunidades? ¿No os dais cuenta que no somos lo mismo? No lo somos ni haciendo oposición. Ahora hemos firmado un acuerdo para ir juntos a Europa. Un acuerdo que es verdad que hay compañeros que dicen ¿por qué les damos un acuerdo si no nos dieron nada? ¿Sabéis por qué? Porque no somos lo mismo, ni en el gobierno ni en la oposición. ¿Y por qué hay que ir juntos a Europa para defender los intereses de España, que además coinciden con las políticas de los socialistas? Es verdad que es un acuerdo en el que estamos muy cómodos, porque estamos defendiendo la política que siempre hemos defendido los socialistas, que es una política distinta de la que mantiene no la Unión Europea, no Europa, la derecha europea, no confundamos, no Bruselas, no, la derecha que manda en Bruselas. Increíble, lo que decimos siempre, que parece que el señor Rubalcaba acaba de llegar de Venus o algo así, don Domingo. Sí, bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con los contenidos estos todos que se han dicho, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con lo que se dijo antes? Los sindicatos, el crecimiento, la lucha por el empleo. Pues claro, lo que me parece una sinvergüencería, porque efectivamente antes hablábamos del tema de la banca, a lo que hay que también acometer, pero ya de una vez por todas y de manera definitiva, es en la reestructuración de las administraciones públicas, de las subvenciones. Si es facilísimo, si es una ley de las subvenciones a los sindicatos, a las confederaciones de empresarios, a los partidos políticos, si es tan fácil como que una ley diga simplemente que ustedes no pueden gastar ni un euro más que lo que reciben por sus afiliados, y de momento yo ya sé que con eso solo nos arregla la crisis, pero vamos... Pero mucho. Pero, efectivamente, como toda la gente que nos está permitiendo el honor de compartir estos momentos con ellos, están todo el mundo, incluso el que tiene dinero porque afortunadamente tiene trabajo, y a la poca gente que tiene próspero negocio, todo el mundo está ahorrando porque se ven las dificultades en las que estamos. Bueno, menos estos sinvergüenzas, el Cándido Méndez, ¿cuántas veces fue en la reelección? 7 veces, es decir, es una falta de renovación, claro, viviendo así, hace unas declaraciones grandilocuentes que todos compartimos y todos estamos de acuerdo en erradicar la pobreza en el mundo, en superar el plan, pero no hacen absolutamente nada por eso. Y después, yo que participo de que es mejor un mal arreglo y un mal acuerdo que un buen pleito, sin embargo, es decir, esto ya parece un paripé, lo de ahora el consenso. Parece que estamos hablando del consenso en democracia. En democracia es un sistema de gobierno y de oposición. De hecho, el consenso es ideología conservadora de los gobiernos en plaza para que no exista sino un simulacro de oposición. Es decir, es incluso contradictorio con el sistema democrático. El partido que gobierna con mayoría absoluta se presenta igual de legítimamente respaldado, él solo, con el respaldo de la mayoría de los diputados, que con otro que aún encima no sé qué. Pero en Europa, en Europa parece que es mejor ir unidos que por separado, y de hecho, bueno, pues el gobierno lo ha propiciado, ¿no? Bueno, yo sinceramente no creo que tenga demasiada relevancia a nivel europeo este pacto entre Partido Socialista y Partido Popular. No creo que sea ni definitivo ni siquiera excesivamente influyente. Yo sí que discrepo un poco con Domingo en el sentido de los pactos. Efectivamente, la democracia está marcada por la representación parlamentaria y un gobierno es totalmente legítimo, y cuando tiene mayoría absoluta tiene la estabilidad y la solidez para gobernar según su programa y según su criterio, y la oposición tiene también la obligación de ser oposición. Pero hay circunstancias que a lo mejor nos obligan o nos deben hacer pensar qué oposición debemos hacer, o si merece la pena por el país hacer ese tipo de oposición. Y yo suelo recuperar el ejemplo que nos dio Alemania, cuando Alemania estuvo en una crisis tremendamente fuerte con la unificación de las dos Alemanias, y los dos grandes partidos... Y si quiere por hacer historia, cuando murió Robespierre, cuando murió Franco, etc. Es decir, hay miles de ejemplos en donde es necesario en materias transversales llegar a acuerdos, y en materias fundamentales. Estoy de acuerdo. Pues entonces yo a eso quería decir que a lo mejor quizá en estos momentos ya no sea tan necesario, pero en esos momentos en los que se estaba dudando de si España tenía que ser rescatada, ahí es en la que estábamos realmente con el agua al cuello y con un pie dentro y un pie fuera,
yo sí que ahí eché en falta una oposición que dijera, ustedes representan a este país, son el gobierno de este país, esta oposición no va a ser un problema para que ustedes gobiernen, más acertadamente o menos acertadamente, pero eso ya le pasará, ya le dará cuentas usted a la ciudadanía. Yo sí que ahí lo eché en falta porque yo creo que nos hubiera ayudado a salir más y mejor de la situación en la que estamos. Como cuando Zapatero tuvo que a toda prisa reformar la Constitución y entonces sí, efectivamente, encontró el apoyo del Partido Popular, que era partido de la oposición. Como una llamada de teléfono, como la que hicieron ahora. Sí. Es que Usted que sigue información parlamentaria no sé para qué. Efectivamente. Si son llamadas de teléfono, todo. Yo estoy con don Domingo en que se abusa de la palabra consenso, que yo creo que a veces se presenta como si por sí mismo sirviese como solución a todos los males. Y aquí a veces se escucha un discurso vacío de lo que necesita este país es un gran pacto. Bueno, un gran pacto depende sobre qué, porque si es un gran pacto para continuar igual y continuar la misma política, pues mire, yo creo que para ese viaje no hacen falta esas alforjas. Yo creo que sí necesitaba este país un gran pacto para intentar presionar a Europa y para decir que por este camino vamos a la ruina y vamos a hundir nuestra economía. Más todavía. Pero tampoco creo que el sistema elegido sea el mejor. Es más, yo creo que los dos partidos han hecho una especie de pacto de socorro mutuo, porque han actuado como el viejo status quo, me explico. Las encuestas están dando que el bipartidismo se hunde, que los dos partidos suman en intención de voto escasamente el 60%. Entonces, en esta situación no me parece normal que el PP y el PSOE se reúnan, hagan un papel, lo firmen y media hora antes... Los líderes. Y media hora antes se lo den al resto de las fuerzas políticas y le digan, estos son lentejas, o las tomas o las dejas. No. Yo creo que no, que había que haber buscado un acuerdo más amplio porque, por ejemplo, Izquierda Unida y UPyD ahora mismo, según las intenciones de voto, suman ya un 30%. No digo que eso sea lo que vaya a ocurrir en las elecciones, pero, hombre, es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Y luego yo creo que el pacto verdaderamente importante es un pacto de... Hay 3 países en Europa, que son Francia, Italia, España, que suman más que Alemania, y yo creo que ese es el pacto que tendrían que hacer para intentar torcerle el brazo a Merkel y si no plantear que o cambiamos esta Unión Europea o yo creo que lo que no podemos seguir es en este impasse que nos conduce a la ruina más absoluta. Sí, en este sin vivir. Pues algo en la línea de que apunta muy bien don José, es que realmente es lo que está ocurriendo. Hasta ahora, y creo que no me equivoco en estos últimos años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han estado jugando a que le vaya lo peor posible al que está en el gobierno para así tener yo más votos y después poder gobernar. Les ha importado realmente casi nada la situación de España. Lo que han buscado es conseguir réditos para poder subir. Y hemos visto las oposiciones que ha hecho tanto el PSOE como el Partido Popular. El interés de España, cuando hemos estado a punto de ser rescatado, no ha existido. Ahora estamos mal, pero parece que no va a ser rescatado. Por tanto, no es el momento más negro de España. ¿Qué es lo que ocurre? Los escándalos de Bárcenas, los escándalos de la trama aérea siguen subiendo como la espuma. Están viendo que UPyD y Izquierda Unida siguen subiendo. Incluso en comunidades autónomas como la de Madrid, parece ser que Izquierda Unida está a punto de superar en votos al Partido Socialista Obrero Español. Han visto que realmente a lo que están jugando ellos, que es a repartirse la tarta, el pastel y gobernar tanto en el Estado como comunidades autónomas como en ayuntamientos, se puede perder si entran otros partidos políticos, a pesar de que tienen toda la ayuda de los medios de comunicación y toda la financiación pública, que son ellos los que reciben más de dinero. A pesar de eso, está la gente tan cansada que está bajando muchísimo el apoyo a estos dos partidos. Ahora, se han unido para decir, oye, nos llevamos muy mal, eso es cierto, Madrid y Barcelona, pero ojo, que aquí vienen otros equipos que nos pueden sacar de fuera, por tanto, para seguir estando nosotros, vamos a hacer este pacto. Esto es lo que yo estoy viendo. Y en absoluto los intereses de España, por tanto, realmente muy, muy preocupante, porque realmente no les interesa España, sino que les interesa es mantenerse estas estructuras en el poder. Y entonces tenemos que escuchar cosas como Rubalcaba, que hago el pacto, pero nosotros somos los que hemos creado la sanidad pública. Pero realmente se puede decir eso y quedarse tan contento. Es que, yo se lo voy a decir, creo que nadie puede dudarlo, soy el mayor defensor de la democracia, porque considero que tiene que ganar el gobierno legítimamente elegido, y atacaré cualquier dictadura, cualquiera. Y por eso me da mucha, mucha tristeza que España ha tenido un dictador, y lo digo, un dictador, que realmente gobernó el país durante casi 40 años, y hizo una sanidad pública que se la están cargando los demócratas. Qué triste.
Qué triste. Fíjese, no, pero voy a decir, la sanidad universal la hizo los gobiernos de Felipe González. Yo creo que eso... De todas maneras, Rubalcaba, dentro de la incoherencia de su discurso, para no decir nada, es que llega a hablar, como no sabe de nada, es como la ministra aquella que hablaba que el dinero público es de... Que no es de nadie. Pues llega a hablar de la sanidad pública y gratuita. Y no es nunca gratuita, es gratuita en el momento del uso. Es que gratuito no hay nada. No, por eso, pero dijo él, pública, universal y gratuita. Sí, pero la sanidad, en España fue universal. Bueno, fue el Partido Socialista a partir del año 82, porque le tocó, que podía haber sido otro. Pero fíjese, yo por puntualizarle, y creo que compartirán que el análisis es muy atinado el que hicieron, es que ni siquiera es pacto entre los partidos, porque como se hace a través del teléfono, es que quizá en estos momentos, a pesar de que vaya todo muy bien, Rubalcaba tiene cierto cuestionamiento dentro del Partido Socialista, estarán de acuerdo, y el mismo Rajoy hace ahora este pacto y está totalmente de acuerdo también, después de las varias declaraciones de Aznar, que creo que no lo ponían tampoco en demasiado buen lugar. Es decir, que ni siquiera es de interés de los partidos, sino de los líderes exactamente en estos momentos que existen. Para apoyarse de alguna manera el uno en el otro. Algo de eso debe haber también. Bien, pues vamos con lo que yo considero el tema más importante de esta mesa esta noche. El Banco de España ha negado al Parlamento gallego los informes que había solicitado sobre la situación de las cajas gallegas y el proceso de fusión. Según el Banco de España, esta información es de carácter reservado y la ley impide que se dé. Por otra parte, la Xunta, en una suerte de mimetismo, quiere también que sea de carácter reservadas pues otras informaciones, como pueden ser las auditorías que validaron los balances de las cajas y también que sea confidencial las indemnizaciones de los directivos, bueno, y otras cuestiones. Don José Hermida, le doy la palabra a usted porque bueno, pues he leído sus artículos en su periódico que bueno, pues lo desgrana muy bien. Bueno, claro, yo aquí hay juristas y ellos igual me corrigen y no sé qué dice la ley. Usted diga lo que tiene que decir, que a mí lo que me claro. A mí lo que me parece es que aquí no sé, se está preservando una especie de espacio de impunidad, porque a ver, Caixa Galicia y Caixa Nova ya no existen. Uno puede entender que haya cierta confidencialidad y reserva sobre una entidad que ya existe y por no comprometer, digamos, su futuro, su viabilidad, pero ni Caixa Nova ni Caixa Galicia existen. Entonces, a mí realmente me deja perplejo que el Banco de España niegue la información previa que tenía sobre esas dos entidades. No solo el Banco de España, por cierto, también la Unión Europea. Y es muy curioso, escuchando cuando Rubalcaba dice, no, es que no es la política de la Unión Europea, es la política de la derecha europea. Yo veo a un señor compañero suyo de partido que se llama Joaquín Almunia, que todos los días desde Bruselas defiende lo mismo que los demás. Y también se ha negado a dar los papeles. En el caso de la Xunta es distinto, porque es verdad que se van a poder consultar a los diputados, pero no se van a poder hacer públicos. Pero también, en el caso de la Xunta, yo veo cosas absurdas. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones. Que si hay datos de carácter... El Parlamento, más que la Xunta, claro, ¿no? Sí, no, la Xunta le ha hecho saber al Parlamento que los diputados lo pueden consultar, pero no nos lo pueden dar a nosotros, a los medios de comunicación, y se pueden hacer nada públicos. Más ni hacer copias, pueden nada más no tomar pueden hacer nota copias. Escrita. Dicen, es que hay datos confidenciales. Hombre, pues igual es que ahí hay papeles donde aparecen los números de cuentas del señor Méndez o el señor Galloso, pero yo creo que cualquiera entiende que se le pone un típex y ya está. Y yo creo que no los medios de comunicación, sino a través de nosotros los ciudadanos, tendrán derecho a conocer todos esos documentos que van a poder ser consultados por los diputados. Es verdad que no es lo mismo del Banco de España que lo de la Xunta, pero yo tampoco, bueno, y luego ya se llega a cosas, por ejemplo, se ha declarado de carácter reservado los recursos que ha presentado la Xunta contra la normativa estatal que afectaba a las cajas, o sea, recursos judiciales. Dicen que son de uso confidencial, que los diputados tampoco los pueden fotocopiar y hacer públicos. No sé, a mí me deja perplejo. Yo veo que aquí se está consagrando una vez más la impunidad de... Bueno, siempre se dice que una comisión de investigación es lo que es, hay toda esa teoría y demás, pero parece que esta tiene un carácter como más, o sea, diferente, ¿no? Bueno, la preside el señor Santalices, como sabe, está en las cajas. Pero fíjese, ahora, si me permite, yo creo que
el secreto va a durar Es absurdo, evidentemente, el minuto claro. 1 en que es decir, si estamos hartos de que antes de que el imputado lo sepa, en un juzgado pequeño aparece publicado, o en un medio de comunicación o en otro, en esto, una vez que es de alcance de comunicación a 75 diputados, a ver cómo se controla ese No, eso es como la Comisión de Secretos Oficiales, es decir, y eso lo cuentan todos los diputados, esa puerta cerrada, y, y a los 5 minutos todos los periodistas saben Bueno, lo que pero se ha ahí es contado más allí. lógico, ¿eh? Ahí Pero es más lógico, mucho evidentemente. más lógico, No. Y temas de terrorismo, Efectivamente, cosas y del de CNI, uso de fondos reservados. Pero no, pero es más lógico. Yo a veces creo que se dice pero aún así demasiado. los secretos duran muy poco. Vale, también. pero bueno, ya esta declaración, pues no sé cómo No, evidentemente como que no es sienta lo mal, mismo, ¿no? porque queremos saber cuál es el estado de las cajas, qué era y qué presiones había para hacer lo que se hizo, ¿no? Efectivamente, si esto se quiere que tenga alguna virtualidad, este secretismo, entonces habría que llegar a lo que anunció como globo sonda, que después su querido ministro de Justicia, de una especie de ley mordaza, en donde, sobre todo en lo que se refiere al secreto del sumario, en la fase previa, en la de instrucción, que no se pueda publicar, o como en algunos países, que aquello que está sometido a secreto y se publica, conlleva una sanción. Pero claro, aquí no, aquí usted puede publicar todo lo que quiere y se ampara en su secreto profesional. Bueno, que esta mesa tiene dos partes. Pues es que el secreto, yo creo que lo que se trata es de... No, claro, ahí hay algo, usted diga lo que da pueda, desconfianza. usted diga lo que pueda A mí me da desconfianza ese secreto, pero se puede descubrir porque sospecho que van a empezar a llover, y cuando digo a llover es un auténtico chaparrón de demandas civiles, no sé si también por otra vía, por estos temas, y entonces los jueces van a conocer estos asuntos. Pero demandas civiles, ¿cómo? Pues personas que estén afectadas por las preferentes o subordinadas pueden empezar a acudir a la justicia y parece ser que va a haber se sospecha o se presume que va a haber muchísimas personas que van a empezar a acudir ahora en masa a interponer demandas. Sí. De hecho, inclusive en tal medida, más juzgados. es ¿no? que en teoría, si esto se produce, lo que se está pensando, se puede colapsar la justicia y o se habilitan juzgados o no se va a poder atender con la celeridad que fuese necesaria. Por tanto, una vez que los jueces conozcan, yo tengo todo el respeto, evidentemente, al Poder Judicial y a partir de ahí podré investigar y ver lo que ha habido y yo creo que se van a empezar a saber muchas cosas. Y yo lo que espero, y además creo que va a ocurrir así, es en mi confianza en los jueces, que se puede llegar hasta el final. Y cuando digo hasta el final, pues es lo que se descubra, más no puedo decir. Pero a ver si se hace rápido, porque claro... Espero, la justicia si no es rápida ya no es justicia. Don Francisco. Bueno, yo no acabo de entender dónde está la confidencialidad o por qué los ciudadanos, en este caso de Galicia, no tenemos derecho a conocer cuáles fueron los criterios y los datos y la información que propiciaron la fusión de las cajas. Podemos discutir si era una fusión acertada o no. Yo creo que todas las comunidades con un cierto peso tratan de tener un instrumento financiero propio y en ese sentido yo creo que la idea era buena, pero es que no entiendo qué puede haber de confidencial, de personal, en un informe que diga Caixa Nova y Caixa Galicia pueden o deben fusionarse, pues por estos datos económicos, porque tienen este activo, porque tienen este pasivo, porque tienen estos beneficios, porque tienen estas ventajas, porque tienen estos problemas, estos déficits, porque van a superarlos mejor, peor, porque van a tener esta dimensión. No entiendo dónde está la confidencialidad, no entiendo por qué los ciudadanos no podemos saber eso, no entiendo por qué no podemos tener las auditorías que se hicieron para eso. Yo creo que ahí no puede haber, porque si esa fusión se hizo pensando en cuestiones personales o confidenciales, entonces ya partimos de un problema. Naturalmente que así no vamos a ningún lado, pero entiendo que son estudios serios. Además, la auditoría que se hizo costó muchísimo dinero, costó muchísimos millones. No puede ser una auditoría con el teléfono del señor Anguita o del señor Janeiro o de José, no puede ser. Tiene que decir, ahí no puede. Podemos presumir que ha habido buena voluntad, aunque fue un error, ¿no? Bueno, es verdad, además yo estoy de acuerdo con usted, que no tiene sentido. Y ahora les pregunto a los periodistas, y a usted incluido,
Y es que además de no tener sirve para nada. Es imposible, porque no hay ninguna sanción cuando se publica. Usted publica lo que le pasa y es peor, es más perjudicial, porque en lugar de ser una información transparente, pública, oficial, garantizada, va a haber filtraciones interesadas. Pero es que aquí hay una cuestión de fondo que a mí me parece muy preocupante, que es que el Banco de España no se siente responsable ante un Parlamento, y no solo ante el de Galicia. Totalmente. Porque cuando comparecen personas del Banco de España y del FROP en el Congreso de los Diputados, esas sesiones también son secretas. Y hay varios grupos que han intentado cambiarlo y se les ha dicho que no. Entonces, yo ya digo que separa un poco lo del Banco de España y lo de la Xunta. Lo de la Xunta también me parece absurdo y criticable. Lo del Banco de España me parece más grave todavía, porque es que resulta que los ciudadanos, porque ahí ni siquiera se van a mandar los papeles. Claro. La Xunta sí ha mandado, no sé si son 80.000 folios, solo para que los vean los diputados, pero bueno, vale, los ha mandado. Pero es que se nos está diciendo que los ciudadanos no tenemos derecho a saber lo que el Banco de España conocía de la situación de CaixaNova y Caixa Galicia en su momento cuando se aprobó la fusión. Sí. Entonces, es que es una institución ademocrática, fuera del control democrático. Sobre todo que tenemos que pagarlo con nuestros impuestos. Y ahora tenemos que pagar ese destrozo con y sobre todo que como se ha demostrado... Yo voy a lo esencial, efectivamente vamos a saberlo todo, seguramente vamos a saberlo todo y más, pero voy a lo que me parece que es lo más importante, que tenga carácter reservado, eso... Eso es peor, porque para mí, efectivamente, vamos a saberlo todo, pero si eso está colgado de la página de internet del Banco de España, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, del Parlamento de Galicia, todos podemos acceder y ver esa información que tiene que ser transparente, porque como dice usted muy bien, pagada con nuestro dinero. Y en cambio, si esto es secreto, reservado, se va a publicar interesadamente y de una manera lo que en cada caso puede resultar beneficioso o perjudicial para uno y para otro. Porque aquí fallaron, el problema es que aquí fallaron todos los controles. Claro. Porque usted habla del Banco de España y usted antes citaba el gravísimo problema de las preferentes y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Claro. Y para que no haya dudas, con Zapatero y con Aznar, porque esto no se creó en unos meses. Son con los dos. Lo que sí que puede ocurrir es que el juez puede acabar con el secreto. En el momento en que pida estos papeles. Por eso yo antes decía, ya no es lo que se pueda filtrar a la empresa, que siempre va a ser interesado, porque puede ir al medio de comunicación amigo, sino veremos, es decir, el secreto no tanto por el lo decide, de la prensa, sino por el que lo puede decidir ahora una autoridad política. Pero ¿columbra usted que sí que lo puede pedir? Totalmente, un juez en una investigación, veremos de qué tipo, en qué orden jurisdiccional. Si necesita averiguar si estamos, por ejemplo, en el orden penal, el juez, si considera que es necesario, puede solicitarlo. Por tanto, yo siempre digo de futuribles, porque no sé lo que va a ocurrir, pero lo que digo que al final será, un juez podría llegar hasta ahí. Tenemos lo que pasó con los fondos reservados con Legal, ¿no? Que al final el Poder Judicial consiguió acceder a ellos. Sí, a mí me parece que esto es escandaloso, máxime cuando estamos viviendo una etapa en la que la ciudadanía reclama constantemente transparencia y continuamente estamos hablando de comisiones sobre la transparencia, leyes de transparencia, etcétera, ¿no? Si nos pide transparencia nosotros. Claro, y es que además desde la crisis... Y digo, bueno, pues ¿para qué ley de transparencia cuando realmente cuando quieren hacen una cosa reservada o confidencial? Desde la crisis de 1929, pues el elemento central es la confianza de la economía, más que los números. Pues mientras ocurre todo esto y se protege a los banqueros, los pobres ahorradores estafados por las participaciones preferentes y subordinadas no quieren que esto sea reservado. Todo lo contrario, quieren que sea público y muy público y por eso sigue manifestando. La última manifestación era en Ourense este fin de semana. Oímos a una de las personas, a uno de los portavoces. El banco nos engañó, nos robó un dinero mediante estafas que están demostradas, se están demostrando día a día en los juzgados y el gobierno está implicado hasta tal punto que en vez de admitir que eso es así y devolvernos el dinero, crear una fórmula para devolución del dinero, está jugando a llevar a una gente al arbitraje, a otra gente no, y la mitad de los afectados gallegos, 39.000 aproximadamente según las cifras del propio banco, se van a quedar sin poder recuperar su dinero por vía arbitral. Entendemos que la vía arbitral debe ser para todos los gallegos por igual, todos absolutamente, y el banco está haciendo sus cábalas, el gobierno está haciendo sus cábalas, y aquí tenemos a los damnificados de esas cábalas, que son los afectados de preferentes y subordinadas. No es una proposición, es sí o sí, te van a aplicar la quita, y en el caso de que la gente no asuma esa quita, lo que le van a hacer es dejar unos bonos que no sabemos lo que es, son acciones, pero en base a qué, si no cotizamos en bolsa. Eso es un robo,
Entonces no nos queda otra que recoger ese dinero, presentar al banco una carta en conforme no estamos de acuerdo y que vamos a utilizar la vía penal y civil, las dos. Sí, dicen que van a ser cada vez más contundentes las manifestaciones y siguen manteniéndose las quitas. Estamos de acuerdo en que eso es un robo, que es injusto y que no debería ser legal. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en que vayan a sacudir, como siempre hacen, al Partido Popular, cuando realmente, bueno, pues que deberían ir también a otros partidos, por ejemplo, a la sede del Partido Socialista. Yo creo que eso era delante de la sede del PP, ¿no? Bueno, las primeras imágenes que se veían pasaban delante de la sede del Partido Popular, sí, pero no vi yo que hubiera mucha actividad. Básicamente esto era después en una oficina de Caixa. Pero en el texto sí teníamos, bien, en el texto sí teníamos que se habían parado y habían lanzado huevos en la sede del PP. Pero en todo caso yo creo que este es un problema que hablábamos antes del limbo de impunidad que se estaba dando en algunos estamentos, básicamente en el estamento bancario, en el estamento financiero. Y yo creo que este es un ejemplo. Yo creo que me cuesta mucho comprender que se lleve todo este debate en este caso, hacia el Partido Popular, que está gobernando. Es verdad que las preferentes se crearon siendo Rato ministro, pero luego se desarrollaron muchos en el gobierno Zapatero, claro. Y digamos que las culpas están repartidas al 50%. Yo lo que me cuesta entender es cómo en estos momentos no hay ningún proceso judicial abierto para determinar la responsabilidad penal de las personas que engañaron a los ahorradores gallegos, porque hay que entender que es posible que ahí haya casos de inversores, pero la gran mayoría son ahorradores, no son inversores, son personas a las que hasta hace 2 meses o 3 meses le estaban diciendo que no se preocuparan, que su dinero no estaba en preferentes, que ellos tenían un depósito a plazo fijo, que estuvieran tranquilos. Hay casos de gente que no sabía de que ni firmaba, pero en todo caso lo que en ese sentido sí que no haya un proceso judicial abierto para determinar, porque yo creo que esto va más allá, esto no se resuelve políticamente. Sino que en el caso de Bankia han dicho que no, que era un producto normal y que no había habido mala intención, y que por lo tanto no cabía el delito. El problema es básico, lo que dice usted, hay responsables en las sucursales, los directivos de las cajas, que después, efectivamente, como decía usted antes, es que no podemos saber ni las indemnizaciones con nuestro dinero, cajas cuyos comités directivos efectivamente estaban de todos los partidos, de los sindicatos y por supuesto con nulos conocimientos. Y además, donde ha fallado radicalmente, y también hay que perseguirlos, es a los responsables de controlar, porque claro. Una caja de ahorros y un banco se basa desde siempre en la fiducia, en la confianza, porque si como ha pasado en estas ocasiones, además hay una quiebra y hay una estafa, podemos decirlo en términos coloquiales, que pueda ser también un ilícito civil, porque yo creo que la gente, ya no tanto que vayan a la cárcel, con que les devuelva el dinero, que es lo que requieren, que necesitan, es más que suficiente. Bueno, también hay que decir que según nos dice Francisco Fernández Tarrío, Vicente Fernández, que bueno, son asiduos del programa y llevan temas de preferentes, hoy están precisamente en una junta de estas, que está funcionando bien, bastante bien el arbitraje. Eso te iba a decir. Mira, hay el sistema, claro, y que además se puso en marcha en Galicia, fue pionera Galicia, luego le siguieron otras comunidades, pero Galicia fue pionera en ese sentido. Hay 36.200 ahorradores gallegos que han recuperado su dinero. Me alegro mucho por ello, pero hay que buscar al responsable también. Claro, que al final lo pagamos recuperaron 15.000 y parece que va a ser 36.000. Yo quería decir 2 cosas. Uno, ¿por qué no se permite que el arbitraje llegue hasta el final, hasta el 100%? Porque precisamente hoy, terminaba el plazo para solicitar incorporarse al arbitraje. Yo creo que ¿por qué no se permite que llegue al 100%, aunque sea indefinido para todos los ahorradores que puedan acogerse a eso? Y segundo, lo que decíamos antes, es decir, alguien tiene que ser responsable de todo esto. Esto no ocurrió así porque así. Y las quitas. No le puedes quitar a una persona que tiene, qué sé yo, 5 millones de pesetas de toda su vida, que se lo dejen en 3, por ejemplo. Yo creo que hay que reconocer que se ha convertido también, es que no nos engañemos. Sé que cualquiera me podrá decir que no es cierto y lo podré compartir, pero lo voy a hablar para que lo entienda la gente. Rescate. Corralito. Lo mismo que ha pasado en Chipre, aquí se ha aplicado a una parte de ahorradores.
porque la Unión Europea, cuando hizo el rescate bancario, exigió una quita, es decir, es que no hay negociación de 1.800 posible. millones, me parece. Exactamente, por tanto, claro, no ha sido a todos, sino a las pobres personas, digo pobres, que han estado ahorrando 10, 20, 30, 40, 50 años de su vida pensando en su jubilación, les dicen un banco, el banco de toda su vida, que van a obtener a lo mejor un 3% más de intereses, ellos van y de repente y ellos van y ahora se han encontrado que pueden perder el 40 o el 60% de sus ahorros. Por tanto, esto es el corralito que se ha montado en España. De acuerdo, técnicamente no es así, pero como yo sé que quiero que me entienda la gente, es lo que estoy diciendo, es lo que ha pasado. Por tanto, nuestros poderes políticos están vendidos porque han aceptado estas condiciones, porque la banca española es un día por la pésima gestión. A partir de ahí, yo creo que, claro, eso es un acuerdo político. Los tribunales pueden establecer lo contrario. Es un derecho a acudir a los tribunales. Yo quiero recordar, don Domingo, que aquí lo recordamos, las palabras de hace 3 semanas del Papa Francisco, que decía que había 3 tipos de personas. Los santos, que bueno, los santos son santos. Los pecadores, todos nosotros, y los corruptos, decía. Dice, porque los corruptos son unos superpecadores y la corrupción daña el tejido social de manera considerable, casi irreparable. Don Xosé Vida. Bueno, es verdad que hay que reconocer que la Xunta de Galicia fue la primera administración en España, quizá también urgido por la magnitud del problema aquí, que puso en marcha el mecanismo arbitral, que este mecanismo ha permitido que muchísima gente haya recuperado sus ahorros, pero el problema es que yo creo que esto va a acabar creando un agravio comparativo tremendo, porque claro, daba los datos aquí el portavoz de los afectados. Hay 75.000 afectados de Nova Galicia Banco y se le va a devolver el dinero a 36.000, pero quedan otros 39.000 y no todos son inversores, seguramente será un porcentaje muy pequeño. Entonces, claro, los responsables políticos, y vuelvo a lo que decía antes, que cuando comentan estas cosas como quien comenta el tiempo, dice... Y lo ha dicho desde el presidente de la Xunta, el presidente de la Diputación de Pontevedra, muchísimo, es que esto ha sido una estafa. Oiga, usted no puede decir esto ha sido una estafa, porque a continuación lo que tendrá que hacer será tomar medidas para castigar al estafador. Pero esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. Hay ahora yo creo que la Fiscalía en Galicia ha tenido una actitud bastante activa, no así en el conjunto de España, porque había ahora una investigación penal que abrió la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a raíz de una denuncia de UPyD, y ha abierto una investigación penal que no afecta a Nova Galicia Banco, sino que afecta a Bankia, con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que no era partidaria de abrir esa investigación penal. A ver, yo creo que aquí tiene que haber primero, los responsables de las entidades, y segundo, lo que decía don Domingo, los responsables de los organismos reguladores. El Banco de España y la CNMV sabían que se estaba a comercializar, porque esto no ha ocurrido en ningún otro país de Europa. En los otros países de Europa las preferentes las compraban para quien estaban hechos, que eran inversores institucionales, gente que sabía que compraba un producto de riesgo y que se la jugaba. Aquí no ha ocurrido eso, y eso se ha hecho con la complicidad del Banco de España y de la CNMV. Entonces, alguien tiene que actuar, y no pueden ser impunemente, si de hecho se le estaba diciendo a las cajas, utilizad las preferentes para recapitalizaros cuando la crisis se vino encima. De hecho, de ahí sin embargo, no vendrán a declarar. No vendrán a la comisión. Fernández Ordóñez creo que acabará viniendo. Sí, pero esas comisiones, efectivamente, pero ¿qué ocurre? ¿Que vienes, o sea, es voluntario, es si quieres, si no quieres, no? Vamos a ver, voluntario. De momento, cualquier persona que se sienta perjudicada tiene, como cualquier otro ciudadano, derecho a acudir a los tribunales. Lo puede hacer por la vía civil, alegando, supongo, una falta de información, o puede ir por la vía penal porque entienda que será estafado. A partir de ahí ya se puede conocer por parte de un juez. No, yo me estaba refiriendo ahora en la comisión, que nos volvimos atrás hablando de esto. Es que ¿Cómo son las comparecencias? ¿Es obligatorio? ¿Se puede negar? Sí, una comisión puede citar y hay una obligación de comparecer. Es que eso es así, ¿no? Pero puede decir que no. Si es citado por la comisión, tiene obligación de asistir. Tiene que... Madalena, no puede decir usted, que es bien intencionada, pues ha visto en las comisiones
es decir, es la sinvergüencería, pero incluso, fíjese, que yo comparto breve, también... porque esto va a dar mucho de sí, seguiremos... Su bien intencionada confianza en la justicia, y nosotros hemos visto, como somos mucho mayores, como Mariano Rubio entraba en prisión un día y al día siguiente salía, y como Hernández Moltó en la comisión parlamentaria le dice, míreme a los ojos, cuando fue la comisión cuando era gobernador del Banco de España, total, para salir uno al día siguiente de la cárcel y el otro terminar mal gestionando Caja Castilla-La Mancha. O sea, bueno. Esto yo creo que lo que tiene que servir es para una regeneración, y lo hay que pedir, y por eso aquí se ha hecho varias veces, siempre, y por eso le robo el tiempo, el minuto que me lo permite, para pedirlo, para pedir tolerancia cero. El arbitraje al final lo estamos pagando nosotros, que es muy importante que la gente recupere el dinero, pero a mí me gusta que el responsable lo pague. Don Domingo, que seguiremos hablando de esto, porque ya sabe que el tema de preferentes... es preferente. Es preferente, lo sacamos pues un día sí, otro también, porque además lo prometimos, que hasta que no cobre el último de los estafados, desde luego no cejaremos en esto. Y respondan los responsables. Pero eso sí, no tiren huevos, ni a la sede del PSOE, ni a la sede del PP, que eso está fatal, y además cuesta muchísimo trabajo limpiarlo luego. Bien, vamos a dejar, tenía aquí el proyecto de los hospitales, que parece que hace aguas, tenía algo muy interesante para comentar del hospital de Orense, que parece que vamos a perder los fondos europeos. Vamos a ir con lo que los ciudadanos no perdonan, es que la austeridad se cebe con ellos. Es más de lo mismo, en efecto. Leíamos este fin de semana en un diario digital, en concreto Libertad Digital, de una serie de gastos superfluos que a nuestra fiscal Anguita le gusta mucho enumerar. Yo le recordaba lo de los 50 millones en estas botellas. Vamos a tener que poner la jarra y el vaso, que además nuestras aguas están muy saneadas, son muy potables y... Es que si no hubiese corrupción y se gestionasen bien los servicios públicos, no habría que recortar, y además esto no es demagogia, esto es una realidad, ni en hospitales, ni en educación, ni en justicia, ni habría que subir tanto los impuestos. Es que es una necesidad. Yo lo dije la semana pasada y lo dije, una comisión de expertos, no de expertos dirigidos para que hagan lo que yo quiera, una comisión de expertos de qué gasto público es necesario y cuando, quitándonos de ideología política, sí hay que mantener ayuntamientos, sí hay que mantener diputaciones, sí hay que mantener las autónomas, que mantener Estado. ¿Qué gastos hay que hacer y cuáles no? Con eso España saldría adelante. Ese es el gran pacto que tendrían que hacer los dos partidos mayoritarios, que son los que tienen el poder y las mayorías absolutas, de decir, en estos momentos que la austeridad ha llevado a España 6 millones de personas, que son más, porque unos dependen de otros, quizás estamos hablando de cerca de 10 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, gente que no llega a final de mes, que realmente está viviendo muchas veces hasta de Cáritas o de otros servicios sociales. Esas personas están abandonadas, son los daños colaterales para salir de la crisis, porque tenemos que salvar nuestro propio interés, nuestro despilfarro en el gasto público. Eso es lo que están haciendo los políticos. No se toca nada salvo pequeños maquillajes, porque no interesa, porque los partidos políticos se han convertido en máquinas de vivir de los fondos públicos, no de generarse ellos los ingresos por medio de los afiliados, y por tanto cada vez hay que colocar a uno más en otro puesto que se crea. A partir de que se coloca uno más, ese nombra a sus asesores, ese tiene sus dedas, ese tiene sus dietas, ese tiene sus gastos de agua y de todo, de agua, de barbero, de hotel de 5 estrellas en habitación doble, en cuatro coches a su disposición, en el velero de turno, en un helicóptero. No estoy diciendo ninguna tontería. Somos el país que tiene más coches oficiales, que tiene más gasto público injustificable, y somos de los países más pobres de Europa. Se llega hasta que no lo entienden, porque yo creo que ya han distorsionado la realidad, la noticia que salió hace unas semanas, que no es dinero, pero simplemente es el detalle para ver cómo estamos. El gasto, la subvención que se hace al bar del Congreso de los Diputados. Hombre, dicen, es que también van las visitas y el personal. Mire usted, está subvencionando ya no solo usted come, pagando 8 euros un menú que vale 20 euros. Primero eso, pero es que le estamos subvencionando el Rioja Reserva, le estamos subvencionando las cañas, le estábamos subvencionando, le estábamos subvencionando las bebidas de alta graduación, como es el whisky, como es la ginebra, es decir, para que el señor diputado, o si quiere una visita también, hombre, si usted se quiere tomar un whisky, se lo paga.
Pero no. Y de repente, ahora, cuando sale el escándalo público, lo que ellos dicen, hemos quitado solo la subvención de las bebidas de alta graduación, pero la ciudadanía no lo ha entendido, dice, porque ahí podía hacerlo cualquier persona que vaya al Congreso, que sea una visita. Hombre, lo que faltaría más es que en el bar del Congreso lo que entre solo sea para los diputados y no para los funcionarios que estén allí o las visitas, eso desde luego. Pero solamente es el hecho de hacerlo, y cuando lo han modificado, solo lo quitan para el whisky y la ginebra, lo siguen conservando para el vino reserva, de la marca que sea, sí. Para la cerveza. Mire, por favor, usted subvencione los comedores públicos de los colegios. Este es el gran problema de España. España está en crisis porque nuestro gasto público es impresionante. Hay un ocultismo de cifras de lo que se gasta en dietas y en gastos no necesarios, porque de eso no se da nada. En el momento en que se haga eso, España no tendría 6 millones de parados, y yo es lo que siempre diré, estoy convencido de que vamos a salir de la crisis por el esfuerzo de los españoles, no de los políticos, pero ustedes saben qué han hecho, que han dejado a muchos millones de personas que están condenados a la pobreza el resto de su vida, porque la gente que se ha despedido con 40 o 50 años seguramente nunca más accederá al mercado laboral, por tanto vivirán con los 400 euros de las monedas, que es una vergüenza, porque no tienen más. No tendrán derecho a pensión, porque no cotizarán los 35, 37, 38 años, porque los han quitado del mercado laboral. Cuando ustedes salgan, se pondrán medallas, salimos de la crisis, ya se habla de la luz que va a aparecer. Mire, qué pena. ¿Se va a poner usted medallas con la gente que va a seguir siendo pobre? Esto es lo que yo critico a los políticos. Quiero un gasto público eficiente y estoy cansado de que de esto no se recorta nada. Y lo voy a seguir diciendo siempre hasta que no se recorte en el gasto público. Y me quito de ideología política, pero tenemos 4 macroadministraciones con un montón de asesores y políticos. Es que mientras haya, y no quiero seguir más porque creo que todo el mundo tiene derecho a hablar, pero mientras esté exigiendo como los responsables políticos de empresas, de puestos de poder, a personas que siempre han vivido de la política, que no son profesionales del mundo, que no se han buscado la vida, sino amiguismos y que no son expertos en lo que llevan, España seguirá así, porque el que llega no tiene ni idea y nombra otros 10 asesores que al final ocurre que tampoco tienen ni idea, sino que también son amiguetes de ellos para ir colocando. Así nos va. Este es el gran problema de España. Pero eso termina después peor todavía, porque esos que no tenían ni idea, que han colocado los amiguetes, cuando dejan de tener ese cargo, hay que volver a colocarlos. Es decir, porque aquí el problema es que una persona que sea ministro, por ejemplo, deja de ser ministro y al final hay que volver a colocarlo en algún organismo público, aunque sea de euro, porque usted dice de diputaciones, etcétera. El problema es que, como se vio a los eurodiputados que entraban el viernes con el trole para cobrar la dieta, como hay una unanimidad, y usted lo ve todos los días en el Parlamento, porque aquí para todos. AGE presentó una iniciativa que todos hubiéramos compartimos y realmente no llegó ni a la mesa del Parlamento, en donde, porque usted cuando señala, le voy a dar otro dato más, que seguramente lo ha dicho en alguna ocasión, y es que además aún encima le pagamos el ADSL, la conexión de su casa. Es que no quiero ser repetitivo. En donde está su suegra, el yerno, etcétera. Y lo peor de todo es que están tan fuera de la realidad como el presidente del Congreso de los Diputados dice, hombre, era un concurso público, yo lo veía que era conforme a la ley, y yo esto sí que lo he dicho, para mí es todavía más inmoral que sea legal. Legal significa simplemente que ellos, como los de los consejos de las cajas, oye, nos reunimos, sí, ¿qué te parece? ¿Que cobremos esto? No, un poco más. Y se ponen de acuerdo y ya es legal. Claro, lo hacemos legal. Y además, por ejemplo, deje que ya usted use su uso de la palabra, ya que aquí la moderadora le permite tanto. Y fíjese, y aún encima es competencia desleal para, por ejemplo, antes que usted hablaba del Congreso y del Senado, para los bares del entorno. Es decir, es una competencia desleal que dentro el visitante o los diputados paguen menos que el bar de fuera, que aún encima paga impuestos. Y estamos, y esto sí que no me lo dejará, no me cortará, es que estamos en campaña de la renta. Usted lo sabe perfectamente porque está en la página del Parlamento. Una gran cuantía del sueldo de los diputados no cotiza. No tributa. Es que te queda una cara de tonto. Diciendo cosas que hemos repetido tantas pero veces. lo peor de todo es que usted es fiscal y tiene que hay que actuar. repetirlo. Pues, es que es legal. Déjese hablar tanto y actúe. Es que es legal. Es que es inmoral, no es ético, pero es ilegal. ¿Por qué es más inmoral que sea legal? ¿Por qué un diputado solo paga algo más del 50% de lo que gana porque el resto de su sueldo se lo pone en complementos libres de impuestos? ¿Por qué?
Que es que no, ¿por qué? Porque se aprovechan del sistema que ellos se marcan el sueldo. ¿Sabe lo peor de todo? Que efectivamente con eso solo no se arregla. No se arregla. Pero será ejemplaridad, solidaridad. Usted lo hace porque es un antisistema, pero yo lo hago a favor del sistema. Yo esta crítica la hago para que se den cuenta que es la única manera de mantener el sistema. Domingo me ha colocado antisistema. Yo soy el mayor defensor del sistema y de los políticos. Lo que quiero es que gestionen bien y exigir responsabilidad. Lo que le voy a decir ya lo último, ya que hablamos de los gastos, es decir, pues esto lo dijo otra vez, pero es que yo ya estoy aburrido. Aquí cualquier político, aunque sea de baja escala mediana, se va en hotel de 5 estrellas en habitación doble aunque viaje él solo. ¿Por qué hotel de 5 estrellas? Y aún así, si lo estimamos, ¿por qué una habitación individual que es más barata que la doble? Que si lleva compañía, que se la pague la compañía. A mí hay todavía una cosa que quizá me indigna más, y es que un diputado que tiene residencia en Madrid cobre dietas por alojamiento, o el ministro de Hacienda, teniendo su propio domicilio. Yo creo que eso es incompatible, primero con el sentido común. Yo no soy un jurista y por lo tanto no puedo aplicar la ley, pero sí aplico el sentido común. Si yo tengo mi casa, la ejemplaridad. Si yo tengo mi casa en Orense, no puedo cobrar dietas por alojamiento en Orense si estoy viviendo en mi casa. Me parece que eso es ilegal, y si no es ilegal, desde luego es inmoral, pero desde luego es inmoral. Es verdad que... ¿Sabe que el único que renunció fue Toni Cantó? Sí. Y lo tiene que dar a un Es verdad que con eso no lo arreglamos, pero es verdad que mantenerlo, porque yo creo que es inconcebible que después de saltar toda esta polémica se mantenga. Mantener ese privilegio en un país con la situación en la que está, con un 27% de desempleo, con más del 50% de desempleo juvenil, eso es una bofetada a todos los ciudadanos. Y me parece que ese es uno de los muchos ejemplos, porque al final la vida es una cuestión de ejemplos, es una cuestión de confianza, es una cuestión de seguir hacia adelante. Pero, ¿qué le decimos a nuestros jóvenes? Que confíen en nosotros, que confíen en nuestro sistema político, en nuestro sistema administrativo. Esta próxima semana se va a presentar la reforma un proyecto de ley de reforma de la administración. Hoy a la mañana escuchaba en una emisora que se hablaba de que se habían reducido 500 organismos en toda España. Eso es insignificante. 500 organismos los tiene cualquier comunidad autónoma. Cualquier comunidad autónoma tiene 500 organismos creados en las distintas consellerías para tal cosa, para... No está ahí, o sea, no se ha atacado. Y estoy convencido de que se va a reducir costes reduciendo empleo, pero reduciendo el empleo administrativo, no reduciendo el empleo del que se hablaba antes, del asesor y del primo, del cuñado, del amigo, que al final no es asesor, no asesora a nadie en la mayoría de los casos, porque ni siquiera tiene experiencia en esa materia, simplemente es una persona del partido que sea, que no tiene trabajo y que hay que colocar. Don José Ermida, última intervención. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han dicho aquí, pero voy a hacer algunos matices. Primero, en España la crisis no se produjo por el gasto público. En España la crisis se produce por una inmensa deuda privada. España, hasta 2 años antes del estallido de la crisis, tenía superávit de las cuentas públicas y era de los países menos endeudados de Europa, mucho menos que Francia y Alemania. Ahora bien, si de algo puede ser bueno la crisis es que nos sirva para acabar con todos estos despilfarros y todas estas canonjías y tal que se ha hablado aquí. Ahora bien, yo también digo, cuidado, porque, por ejemplo, a mí me parece un disparate cosas que se han hecho como lo que ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, que es dejar sin sueldo a los diputados. Yo creo que eso es volver a la época en que el Parlamento solo servía para representar a la aristocracia y a las clases pudientes. Es decir, hay que, dicho vulgarmente, meterle mano a todas estas cosas. Efectivamente hay cosas escandalosas, que no se tribute las dietas, los hoteles de 5 estrellas y demás, pero oiga, tampoco nos pasemos, o sea, los diputados tienen que cobrar, tienen que tener un sueldo, y probablemente habría que buscar un sistema de que cobraran lo mismo de lo que cobraban antes en su actividad privada. Cualquiera de los que estamos aquí, si nos presentamos por un partido, pues tener los mismos ingresos. O sea, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero también digo que cuidado, porque veo que algunas veces quizá nos pasemos de la raya y vayamos a afectar a lo que es el núcleo de la democracia. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Es que ya no tenemos tiempo, ya estamos pasados de tiempo. Lo dice ya el próximo día, o si es muy breve, dígalo, pero ya. Es imposible. Totalmente de acuerdo, que el diputado tiene que cobrar y un sueldo digno. Solo pedimos que el 100% de lo que cobre lo pague Hacienda.
Ah, perfecto, También, que disfrute toda la desde luego, cantidad, efectivamente. por supuesto. Don Luis Anguita, pues muchísimas gracias. Don Francisco, Un gracias. placer. ¿Qué tal en este primer día? ¿Bien? Maravillosamente. Estupendo. Don Domingo. Muchas gracias. No diga que a usted también le dejó, ¿eh? No, ya lo sé. Claro que sí, don César Mira, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto va a dar mucho de sí, ¿no? La Comisión de Investigación. Bueno, con todas las limitaciones con las que hay, pero bueno, por lo menos morbo periodístico lo tendrá. La prensa va a dar de sí, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Volveremos a eso de las 10:30 de la noche para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.